¿Les llegó el mensajito, no? Sí. Sí. Ya, súper. Ya, miren. Yo acá tengo descargada alguna rúbrica. Acá. Ya. Por ejemplo, esta es la rúbrica de educación diferencial y esta es la rúbrica, ¿cierto?, de la educación generalizada y es la misma parte con educación media, ¿ya? Entonces, en ambas o en las tres son las mismas preguntas. Entonces, vamos a trabajar con una sola rúbrica. Y nos vamos a ir a estas que ustedes tienen que implementar, ¿cierto? La reflexión del instrumento orativo. Déjenme agrandarlo un poquito. Acá. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Súper. Miren, esta es la primera pregunta que ustedes ya van a tener que aplicar, ¿cierto?, en el fondo del análisis de datos. Y dice, considerando todos los aprendizajes que evaluó a través del instrumento presentado en la tarea 2A, analice las respuestas o desempeños de sus estudiantes e interprete cuáles son sus posibles causas. Yo les voy a mostrar un ejemplo de redacción de esta pregunta, pero ustedes me van a prometer que no lo van a copiar, ¿ya? Entonces, luego dice, para elaborar su análisis de los resultados puede guiarse por las siguientes preguntas. Yo les quiero contar que cuando ustedes no sepan cómo empezar a redactar, el manual les entrega las preguntas que ustedes deben dar respuesta. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ustedes las copien, textual así, las peguen en el Word y la empiecen a contestar. Y así vamos armando la redacción. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? ¿En qué grados alcanzaron los aprendizajes? En este punto, ustedes tienen que abarcar tanto los aprendizajes logrados como los no logrados. ¿Qué les recomiendo? Que lo evidencien con porcentajes de logro, ¿ya? Que yo les voy a mostrar después un ejemplo. Luego dice, ¿qué conocimiento, habilidades y procedimientos se observaron en un mejor nivel? Ya que esta apunta a la primera. Cuando yo les hablo, por ejemplo, de grados, ¿cierto? Pueden hablar de logrado, no logrado y también con porcentaje. Y cuando ustedes redacten, pueden, por ejemplo, mencionar, según el porcentaje de logro, se observa, ¿cierto?, un grado adecuado de cumplimiento del indicador o el objetivo. Después dice, ¿cuáles son las posibles causas? Y acá yo me quiero detener. Cuando me están preguntando por las posibles causas, ¿cierto? Yo tengo que entrar a interpretar como una hipótesis. Pero yo no voy a hablar de causas de una sola variable, sino que voy a hablar desde una mirada multicausal. ¿A qué me refiero con esto? Lo que explicaba yo en un taller. Cuando yo hablo de una mirada multicausal, yo me estoy refiriendo a que las causas obedecen a diferentes variables. Por ejemplo, una variable puede ser el diseño... No, mira, se lo voy a explicar así. Una variable puede ser, ¿cierto?, que competen al estudiante y otras que están derivadas al profesor. Y dentro de ellas, por ejemplo, en el profesor puede estar ligada a las instrucciones que se entregaron o al diseño de las experiencias de aprendizaje, a la aplicación de estrategias, a la poca retroalimentación, etc. Si hablo del estudiante, lo puedo hacer a variables del entorno sociocultural, puedo hablar de los aprendizajes previos que el alumno traía o de indicadores de desarrollo personal y social, como por ejemplo la baja motivación del estudiante. Ahora, ¿qué es importante? Que ustedes consideren tantas variables que van apuntando hacia el estudiante, pero ahí coloquen una. ¿Dónde debe estar el centro? En las variables que competen al profesor. No se recuerdan en una oportunidad que yo les dije, cuando hagan un análisis, ustedes asuman que hicieron todo mal, porque eso es lo que busca el portafolio. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, me acuerdo yo. Ya, ¿qué Sí, busca creo el que. portafolio? ¿Cierto? Ya, ¿qué busca el portafolio? Que ustedes hagan un análisis súper crítico de su práctica, o sea, súper crítico de su práctica. Entonces, ojalá que ustedes coloquen que, no sé, una posible causa puede haber sido instruccional, que las instrucciones fueron poco claras, que se practicó poco, que generaron poco tiempo de práctica de un ejercicio o de un contenido,
que quizás no abarcaron la diversidad con las suficientes estrategias para que el estudiante pudiera comprender. O sea, la idea es que la culpa sea de ustedes. Suena feo, pero eso es lo que tienen que colocar, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? Profe, Cuéntame. ¿esto también uno tiene que involucrar la clase grabada o no? No, Nada que ver. no, Ya. esto está ligado a los objetivos que ustedes introducieron en su rúbrica Ok, o en su prueba. Profesora Anita. Andreita, mira, tú estabas hablando que dijéramos si era logrado o no logrado, que como que categorizáramos así. ¿Qué pasa en el caso que yo hice rúbrica? ¿Yo puedo ponerlo con los mismos conceptos que ocupé en mi rúbrica o no? Totalmente, profesora. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el análisis de la rúbrica, usted igual se va a dar cuenta, por ejemplo, si miren, de hecho, hagamos el ejercicio, a ver, miren, lo vamos a hacer con, déme un segundito, ya, miren, aquí tengo una rúbrica, ¿la ven? ¿Sí o no? Ya, por ejemplo, pensemos que, ya, acá, por ejemplo, el alumno, no sé, ya, tuvo 0 puntos, la voy a agrandar un poquito, a ver. Chuta, no, muy grande. Ya, por ejemplo, aquí tuvo 0 puntos. Acá, por ejemplo, tuvo 4, por ejemplo, acá tuvo 6, tuvo 6, tuvo 4. Entonces tuvo 4, 10, 16, 20. Así entre calorcito. Silencio los micrófonos, profe. Ya, 20 puntos, ¿cierto? Ya, pensemos que esto, acá la calificación, la verdad que importa re poco. Lo que importa es esta parte. Vamos a pensar que yo apliqué, acá vamos a hacer como un ejercicio, vamos a suponer que yo evalué a 10 estudiantes. 10 alumnos. Entonces, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son como los indicadores, ¿ya? Indicador 1 o criterio 1 que yo evalué, ¿cierto? Ya. A ver, criterio 1, criterio 2, y así sucesivamente. Ya, por ejemplo, vamos a suponer que, vamos a analizar acá, que del bueno hacia adelante lo vamos a considerar como que está logrado, ¿ok? Estos dos para abajo los vamos a considerar como un resultado bajo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que de los 10 estudiantes, el criterio 1, por ejemplo, yo tengo 5 alumnos que lograron este criterio, ¿ya? ¿Cómo calculo? Por ejemplo, voy acá, voy a colocar aquí el ejemplo. Yo tengo 0 puntos. El 0 punto va a significar que es 0% de logro, ¿cierto? 2 puntos. ¿Cuánto porcentaje será de logro? ¿Cuánto será? 25, ¿no? ¿O no? ¿O estoy mal? Estoy mal, ¿o no? ¿Profes? 2 puntos. No, ¿qué pasó acá? Fíjate que yo el porcentaje lo saco en 3, no en 4. ¿Por qué? Porque el insuficiente no me entrega ponderación. Entonces, este sería el 33,3, ¿cierto? Sí. El de bueno, ¿cierto? Que es los 4 puntos, o el bueno, ¿cierto? Es el 66,7% de logro. Y con los 6 puntos, o el indicador excelente, ¿cierto? Me va a equivaler a mi 100%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el criterio 1, tengo 10 estudiantes, pero tengo 5 que obtuvieron un 66,7% de logro. Tengo y 5 alumnos, por ejemplo, tuvieron, vamos a pensar que elijan un porcentaje, cualquiera.
¿Cuál ejemplificamos? Profes, ¿están o no están? ¿Cómo? ¿Hay que Profesores, decir un porcentaje al azar? elijan decir un cualquiera, porcentaje. con Ya, un cuál. 30%. Ya, Ya, el 33%, el 33, ya, de ¿cuál? nuevo, sí. 33.3. Ya, listo. 3,3 ya. Ya, aquí tengo mis 10 estudiantes, ¿cierto? Porque lo que hice fue como decir, pucha, yo estoy inventando, pero dije, ya, tengo 5 alumnos que tuvieron un 67,7 y tengo 5 alumnos que tuvieron un 33,3. Y como yo sé que esto, el 66,7, equivale a bueno y el otro equivalía a satisfactorio. Lo que yo hago acá para saber el porcentaje de logro completo, calculo con promedio. ¿Y qué hago? Calculo, ¿cierto? 66,7 por mis 5 alumnos, dividido, ¿cierto? Por 5, que me da eso. Entonces, en el fondo, lo sumo con el 33,3 y lo divido ¿por cuánto? Por 2, porque son 2 criterios. Y eso me arroja, ¿cierto? Que yo tengo un 50% de estudiantes con un resultado de logro entre el indicador bueno y excelente. Por lo tanto, tengo la mitad del curso en un nivel insuficiente y satisfactorio, que es como lo básico. ¿Cómo calculo este 50%? Sumo estos dos porcentajes y los divido, ¿por cuánto? Por 2. ¿Y por qué por 2? Porque estoy dividiendo en 2 criterios, que es bueno y satisfactorio. Vamos con otro ejemplo. Si tengo 10 estudiantes, pero tengo 3 estudiantes, ¿cierto? Que obtuvieron, vamos a calcularlo con satisfactorio, ¿ya? Tengo 33,3, que es satisfactorio. Tengo 2 estudiantes que obtuvieron excelente. ¿Cómo me cambia acá el...? Que esto corresponde al 100%, ¿cierto? ¿Cuántos alumnos me quedan? 5 ya. Y 5 estudiantes que obtuvieron el bueno, que es un 66,7. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago, profes? Se suma y se divide en 3. Ya, sumo 33,3 más 100, ¿cierto? Y más 66,7 y lo divido por 3 y me arroja como porcentaje total un 66,6% de logro. ¿Qué significa? Pero fíjate, ojo, porque mira, si yo hago este cálculo completo, significa que el 66,6% del curso se mantuvo en niveles de satisfactorio, bueno y excelente. Este porcentaje total es para indicar dónde se movió la mayoría del curso. ¿Dónde estuvo el otro porcentaje de acá? O sea, en el fondo... no, espérate. Acá hay un error. Dame un segundo, déjame corregirlo. 5, 2, 7, 100. 33, 100. Sí, está bien. Ya. Entonces me indica, por ejemplo, que yo me moví entre 3 niveles. Ahora, puedo hacer ese análisis o puedo hacer este, que es más simple. Puedo evidenciarlo desde 2 niveles en la rúbrica. Puedo decir que 3 estudiantes se movieron, ¿cierto?, entre el nivel de satisfactorio. Por lo tanto, no lograron el objetivo. Sin embargo, 2 estudiantes más 5, tengo 7 estudiantes, ¿cierto?, que se movieron entre los 2 niveles más altos, que es bueno o excelente. También lo puedo evidenciar de esta forma, diciendo que el 50% de mi estudiante... Claro, acá me faltó un número, pues, profe, ¿o no? 3 estudiantes, 2 estudiantes, 5 estudiantes. Acá está. Miren. 5 estudiantes, esto lo habíamos dejado en el 66,7. O puedo decir que
acá, 5 estudiantes, que es el 50%, porque en la mitad de 10 se movió en un nivel, ¿cierto?, bueno. Entonces puedo decir que el objetivo está logrado. ¿Cómo yo lo redactaría? De esta manera. Bien. Yo partiría en el criterio, ¿cierto? Y tomo esto, acá, un propósito. Ya. En el criterio, acá. Ya. De propósito de la escritura, se evidencia o se observa o se analiza, etcétera, ¿cierto? Que existe un... ¿Qué criterios tomarían ustedes? ¿Cuál resultado de acá, profesores? Voy a borrar esto para que no se me enrede. Solo con esta información, sabiendo que el total de estudiantes es 10. ¿Con El cuál 50. ustedes? De ya, el 50. Ok. Que existe un 50% del total del curso que obtuvo un nivel de logro bueno, ¿ya? O también puedo copiar esto mismo aquí y puedo decir, se evidencia que existe, acá yo voy a tomar este 50% que es bueno y los 2 estudiantes que es excelente. Entonces, en el criterio de propósito de la escritura se evidencia que existe un 70%, porque son 7 estudiantes de 10, que tuvo un logro, ¿cierto?, en los criterios bueno y excelente. Puedo también plantearlo así. También puedo hablar de los alumnos que se mantuvieron con un nivel satisfactorio, que ocurre lo mismo, pero utilizo el otro porcentaje. O simplemente puedo también justificar que obtuvimos 0% de estudiantes en un nivel insuficiente y que el 100% de los estudiantes se movilizó entre el nivel de satisfactorio al excelente. O sea, va a depender del enfoque que le quieran dar. Ahora, si ustedes parten desde el logro, ¿a qué me refiero? Este planteamiento, más que tiene una connotación positiva como de logro, porque recuerden que el bueno y el excelente lo vamos a considerar como logrado, como bien, ¿ya? Entonces, acá partimos como desde lo positivo, desde el logro. Si ustedes mantienen la estructura de evidenciar primero el porcentaje de logro, no jueguen después a justificar el segundo criterio desde los estudiantes o el porcentaje que no logró, porque se van a confundir en la redacción. Ahora, si quieren partir desde los alumnos que no tuvieron logro en tal criterio, lo cambian en la redacción y lo parten así. Se evidencia que existe ¿cuántos tuvieron en el 33? 3 estudiantes, que un 30% del total del curso obtuvo un resultado satisfactorio. Y acá, presentando, ¿cierto?, dificultades en tanto. ¿Por qué? Porque el satisfactorio lo vamos a dejar en la escala de por lograr, y eso a ustedes no les sirve. Entonces, como acá yo partí evidenciando la cantidad de estudiantes en porcentaje que no lograron ese criterio, mi segundo criterio, cuando yo lo presente, no puede ser ahora desde el logro. Tienen que seguir una misma línea. No sé si se entiende. Miren, yo les voy a mostrar acá un ejemplo de redacción para que quede súper claro. Denme un segundo que voy a sacar acá y yo creo que aquí les va a quedar clarito. Denme un minuto. Voy a dejar de proyectar para poder buscarlo, para poder presentarlo. Un minutito.
Voy a proyectar acá un ejemplo de redacción de esa primera pregunta, pero como les dije, no van a estar copiando, profesores, que a mí me preocupa de repente mostrarle ejemplos, la verdad. Ya. Deme un minutito, un minutito. Ya. Mire, ahora lo proyecto. Ustedes me indican si se ve, por favor. Indíquenme si pueden ver. No, ¿Se puede profesora. ver? ¿Ahora? Sí, profe. ¿O no? No se ve. Yo no lo veo. ¿Seguro? Sí. Sí, Qué se raro. ve. Sí se ve, profe. Se ve. ¿Sí? Ya. Se ve, sí se ve. Sí. ¿Ahora? Pequeño, pero se ve. ¿Y ahora? ¿Sí o no? Sí. Ahí se ve. Ya. Mire, Se ve. Sí se ve. este es un ejemplo como de redacción. Mire, dice, esta es la B1. El análisis de resultados, esto es un análisis de rúbrica, se realizó utilizando una rúbrica con criterios de evaluación que abarca tanto aspectos cognitivos como actitudinales. Estos últimos se recogieron durante el trabajo procesual en clase. A partir del análisis de datos se concluyen las siguientes observaciones, ¿ya? En cuanto al propósito de la escritura, este es el primer indicador o criterio. Se observa que un 70% de los estudiantes logró evidenciar el propósito de su escritura, lo que demuestra que existe una adecuada comprensión de esta habilidad. Conocimiento de la audiencia. Se concluye que el 50% pudo conectar y adecuar correctamente el lenguaje y el tono a las características de su audiencia. Estos datos indican que muchos estudiantes no consideraron este aspecto relevante al escribir. Las variables, ya, y fíjate, mira, hasta aquí esto todavía no entró acá. Ya, pero es, por ejemplo, aquí lo que yo hice fue, en este caso, se orientó acá desde el logro. De hecho, dice, logró evidenciar el propósito escritural. Lo logró evidenciar, pero sin embargo, como este 70% también se tiene que haber movido entre el criterio no excelente, el que está antes, que es el bueno, se deja como una observación, lo que demuestra que existe una adecuada comprensión de esta habilidad, y acá se deja la observación con el segundo criterio. Se concluye que el 50% pudo conectar y adecuar correctamente el lenguaje y el tono de las características, pero es el 50% solamente. Pero acá yo hago referencia al otro 50%, pues, que no lo logró, y dice, estos datos indican que muchos estudiantes no consideraron este aspecto relevante al escribir. O sea, si bien tengo un 50%, que es la mitad del curso, que lo logró, podríamos decir, ya, pero igual es bueno. Sí, podríamos decir que es aceptable, pero yo coloco una observación donde además digo que como hubo un 50% que no se movió de lo que yo considero que está logrado, coloco que muchos de ellos no consideraron este aspecto o no lo lograron. Entonces acá yo entrego una referencia que, si bien hubo un 50% de logro, existe aún complicaciones en el logro de este criterio. Por ejemplo, aquí tengo otro, miren. Cohesión y coherencia. Se observó que, cierro los micrófonos, profe. Dice, se observó que el 14% de los estudiantes mostró, cierren los micrófonos. Profesores. Ya.
Cohesión y coherencia. Se observó, acá yo tengo un ejemplo que lo planteo al revés, ya lo que yo les decía. Desde el no logro, se observó que el 14% de los estudiantes mostró dificultades en el uso de conectores y en la estructura del texto, lo que se interpreta como un criterio. No, disculpe, mire, acá se plantea como doble. De hecho, yo lo planteé, por ejemplo, como utilizar el 14% que no lo logró. Pero, sin embargo, me queda el otro 86% que sí obtuvo logro. Entonces, yo presento acá, que también es otro ejemplo, el 14% que obtuvo dificultad, que es súper bajito, y luego concluyo, o lo que se interpreta, como un criterio logrado. Ahora, yo les coloqué varios ejemplos de cómo se puede redactar, desde como varias redacciones, pero si ustedes me preguntan a mí, este es uno de los que yo menos recomiendo. ¿Por qué? Porque a ustedes les puede provocar confusión. Yo este ejemplo se los voy a compartir, pero acá se van a encontrar con diferentes planteamientos de cómo presentar el análisis de resultados de los porcentajes. Arriba lo vimos, por ejemplo, desde lo positivo, desde el logro, luego, ¿cierto?, desde la mitad del logro, el 50%, y acá lo presento utilizando el 14% o la cantidad de estudiantes que no lo logró, pero como es tan bajito, que es el 14, yo puedo determinar que tuve un 86% de estudiantes que sí lo lograron. Entonces, por ende, puedo como concluir que este criterio sí fue logrado. Pero si ustedes me preguntan, es uno de los que yo menos recomiendo, a no ser que no se me enreden, porque es muy probable que si plantean, se observó que el 14% de los estudiantes mostró dificultades en el uso de conectores, se les olvide que después tienen que justificarlo como que sí se logró, y pudiese ser que se enredaran con las dificultades y continuaran la redacción de este criterio o del análisis en la misma línea de no logrado, que ocurre mucho que se puedan confundir. Luego, la estructura del texto. Acá lo presento logro completo. Se presenta con un 93% de logro, lo que indica un buen cumplimiento de este criterio. ¿Ya? Creatividad y originalidad. El 85% demostró creatividad en sus producciones. Por ejemplo, acá tengo los de compromiso. En relación al compromiso de los estudiantes, se evidencia que solo un 45% participó activamente en toda la etapa de su proceso de escritura. Acá no lo voy a leer todavía porque no entramos todavía a las variables. Acá tengo otro. En relación a la valoración de la diversidad, aunque el 60%, mire, y acá lo planteo de otra manera, aunque el 65% de los estudiantes sí logró, porque sí es capaz de reconocer diferentes perspectivas, la integración de estas fue limitada. Esto se puede, bueno, acá incorporo las variables que las voy a leer un ratito más. Y acá tengo otro planteamiento. Acá hay varios ejemplos de cómo pueden plantearlo. En relación a la rigurosidad, el hecho de que solo el 50% presentó trabajos meticulosos y detallados sugiere que la atención a la calidad del trabajo no fue enfatizada adecuadamente en el proceso de enseñanza. Acá tengo otro planteamiento del análisis de resultados. Ahora, ¿qué es lo que la rúbrica? Déjenme ver si... ya. ¿Qué es lo que la rúbrica me dice? La rúbrica me va a evaluar... Acá. Acá, mira. Me dice que... Lo voy a agrandar un poquito aquí. Que para que usted sea competente, la docente analiza distintos resultados de aprendizaje a partir de la evaluación presentada. Hasta aquí es como un elemento que tienen que tener. Y esto da resultado, o esto responde a lo que acabamos de ver, a los porcentajes. Fíjate que ahí, en esta reacción, la docente analiza distintos resultados. ¿Qué significa eso? Que tantos resultados positivos como negativos y por lograr. Porque cuando hablo del 50%, ¿cierto? No los tengo todos logrados, pero tampoco tengo un resultado tan malo. Entonces, acá lo que yo hice fue analizar la totalidad de los criterios de la rúbrica. Todos, los buenos, los logrados y los que no están, o los que están por lograr. Entonces, aquí yo doy respuesta al primer punto de la rúbrica. En el caso
de las pruebas escritas ocurre exactamente lo mismo, en la misma manera de justificar. Luego me dice, para lograr competente, tengo que establecer causas o hipótesis de por qué se produjeron. ¿Qué significa esto? Que tengo que explicar qué es lo que ocurrió, qué puede haber ocurrido para que el estudiante no lo haya logrado. Si ustedes dicen que esto obedece a que el estudiante tiene poca participación en la clase, listo, logra el competente. ¿Por qué? Porque establecieron causa, una causa, ¿ya? Luego dice, y a partir de ese análisis propone una estrategia pedagógica, ¿para qué? Para abordar, ¿cierto?, los bajos resultados. Y ahí estamos en el competente. Pero sin embargo, para llegar al destacado, tengo que tener el análisis de distintos resultados, que son los porcentajes. Tengo que establecer causas, hipótesis y estrategia. Y la diferencia, ¿dónde está? Aquí, fíjense, que ya no me sirve abordarlo desde una causa. Tengo que abordarlo de manera multicausal, refiriendo a causas de distinto tipo, que incluye diseño del proceso, emocionalidad, por ejemplo, contexto sociocultural, motivación, indicadores personal, etc. Y aquí vamos a analizar una redacción completa. Fíjate. No tienen que acá establecer causas para todos los criterios, porque los criterios que yo tuve logrado, yo no los voy a justificar. ¿Por qué? Porque los caracteres no me van a alcanzar y la rúbrica no me está exigiendo ello. Mira, yo voy a tomar acá que tuve solo un 50%, yo lo justifiqué. Después de explicar en qué consistía el cumplimiento del 50%, yo coloqué acá. Las variables de esta situación son multicausales. En primer lugar, el diseño de las estrategias de enseñanza podría no haber enfatizado en la importancia de considerar al público, lo que pudo afectar la atención hacia este elemento. Acá tengo una causa, que es el diseño de estrategias. Tengo una. Ahí. Además, las actividades propuestas pueden haber sido muy generales. Tengo una segunda causa, careciendo de ejemplos concretos que ilustraran cómo adaptar el lenguaje y el tono a diferentes contextos. Tengo otra. Y por último, la falta de práctica en situaciones de escritura real, donde ellos interactúen con diferentes tipos de público, puede haber afectado el desarrollo en este proceso. Aquí, por ejemplo, tengo multicausales, pero fíjate que mis multicausas que pueden haber afectado, todas están orientadas al profesor. ¿En qué? En el diseño de estrategias que utilizo para el aprendizaje, las actividades propuestas, ¿cierto? Y dentro de actividades propuestas está la carencia de ejemplos concretos y la falta de práctica en situaciones de escritura real. Tengo otro ejemplo acá. Vamos, Ya, mira. El compromiso del estudiante fue un criterio bajo, 45%. Estos bajos resultados de participación muestran una falta de motivación hacia su aprendizaje, lo que se atribuye a diversas causas. El diseño de la estrategia en el proceso de enseñanza no lograron fomentar un entorno dinámico e interactivo. Vuelvo a tomar el diseño de las estrategias. Variable ligada al profesor, que no lograron fomentar este entorno. La metodología trabajada pudo haber sido tradicional. Otro, orientado al profe. Limitando las oportunidades para involucrarse activamente en relación a la evaluación de la diversidad, aunque acá en el fondo esto no se justificó. Yo voy justificando los que están más bajitos. Acá, por ejemplo, utilicé dos causas. Y dos causas también ligadas al profesor y ligadas a ¿qué? Al proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos con otro. Donde tengo, y acá hay otro ejemplo que acá yo considero una causa. Finalmente, en relación a la rigurosidad en el trabajo, el hecho de que solo el 50% presentó trabajos meticulosos y detallados sugiere que la atención a la calidad del trabajo no fue enfatizada adecuadamente en el proceso de enseñanza.
Una posible causa de esta situación es la falta de retroalimentación continua y específica que guía a los estudiantes hacia una mejora constante. Acá yo lo justifico desde el color feo, desde una causa, una sola variable que también está ligada al profesor. Ahora, si yo tomo mi documento completo, fíjate que tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 causas que pueden justificar los bajos resultados en los criterios que yo evalué en la rúbrica. Por lo tanto, ¿tiene una mirada multicausal? Sí, pero ojo, porque si yo reviso esto, insisto, yo esto lo confecciono igual con algunos errores para justamente analizarlo. ¿Qué es lo que me estaría faltando acá para cerrar con una buena redacción y decir que efectivamente es multicausal? ¿Qué es lo que estaría faltando acá según ustedes? La solución, la estrategia. Todavía no entramos ahí. Solo estamos en el análisis de las variables. Vamos, ustedes pueden. Mira, multicausal. Fíjate que todas las causas que yo tengo acá son distintas, porque unas apuntan, ¿cierto?, a la retroalimentación, otras apuntan a las estrategias. O sea, tengo diferentes variables. Claro que sí, porque son procesos distintos. Pero fíjate que todas las variables que tengo acá apuntan ¿a quién? Al profesor. Al profe. Entonces, ¿cómo puedo estudiante. rematar eso? ¿Cómo puedo rematar esta respuesta para que tenga efectivamente muchas variables multicausales? Yo ya me di acá como bombo de fiesta. Acá yo ya me hice pedazos frente a mi práctica. Y eso está súper bien para efectos de portafolio. Pero ¿cómo la puedo rematar? Incorporando una variable multicausal ligada al alumno. Y ahí es donde yo puedo tomar, por ejemplo, el bajo grado de compromiso, la poca motivación escolar que presenta el alumno. Entonces, pero incorporo solo para abarcar una variable ligada al alumno. Pero todas las demás están ligadas a mi práctica. Y ahí yo logro llegar a cabo. Lo tengo listo, porque mira, las variables multicausales que me están pidiendo tienen que ver con diseños del proceso de enseñanza. Y las variables que acabamos de analizar, ¿con qué tienen que ver? Con diseños de estrategia, procesos metodológicos, retroalimentación, ejemplos, ¿cierto? Diseños de aplicación en contextos reales. Todas las causas que yo nombré en la redacción tienen que ver con mi diseño del proceso de enseñanza, pero los subdividí en estrategias, procesos metodológicos, ¿cierto? Procesos de retroalimentación y prácticas de ejemplos de concretos reales o aplicados, ¿cierto? A situaciones cotidianas. ¿Tengo una mirada multicausal? Claro que sí. ¿Estas están todas ligadas al diseño del proceso de enseñanza? Sí, pero ¿acusando a quién? Al profe. Entonces, yo la remato ahora incorporando una variable ligada al alumno y ahí tengo la respuesta completa. Miren, luego, ¿pero qué me faltaría acá? Me falta esta, que es la otra parte del competente. Porque fíjate que para estar en competente, yo tenía que tener el análisis de la causa y además la estrategia. Pero para llegar al destacado, me pedían que mantuviera estos dos, pero que incorporara esta mirada multicausal, donde yo pudiese incorporar varias causas, no solo una. Y aquí la complemento de esta forma. Ya. Acá. Se propone implementar una estrategia pedagógica que aborde las variables multicausales. ¿Cómo? Diseñar actividades más interactivas que fomenten la participación activa, incluyendo metodologías como el uso de proyectos grupales, debates y actividades prácticas que conecten con sus intereses. Para mejorar el conocimiento de la audiencia, que fue uno de los que yo tuve más bajito acá, ¿cierto? Con el 50%, se incluyen ejemplos concretos con mayor oportunidad de escritura en situaciones reales. Yo lo que tengo acá, yo lo había colocado como una de las variables multicausales que está aquí. Miren, no por aquí. Acá, careciendo de ejemplos concretos que ilustraran cómo adaptar el lenguaje y el tono a diferentes contextos.
Aquí yo lo utilicé como una variable, ¿cierto? Multicausal, la falta de tiempo o de práctica para que el alumno, ¿cierto?, pudiera aplicarlo en contextos reales. Pero luego, esa misma variable yo la transformo en una estrategia. Y como sé que eso es lo que fallé, ahora lo que hago es incluir ejemplos concretos con mayor oportunidad de escritura en sociedades reales. Y lo que hago acá es establecer una coherencia con una de las variables o de las causas que yo planteé. Y lo ejemplifico, súper concreto, como talleres de escritura, donde interactúen con diferentes públicos. Para mejorar resultados sobre rigurosidad en el trabajo, se hace relevante establecer un sistema de retroalimentación continua y específica. Y la retroalimentación continua y específica, yo también la utilicé en uno de los puntos acá. ¿Dónde estaba? Acá. Como una causa que podía explicar el bajo resultado. ¿Por qué? Porque yo digo que acá es la falta de retroalimentación. Y esa falta que la utilicé para justificar el resultado bajo, luego la transformo en una estrategia. ¿Se comprende el juego, no? La planteo como causa, y espérame, la planteo como la causa, como la justificación por qué les fue mal, y esa misma justificación la transformo en la estrategia. Y de esa forma, lo que me asegura es tener coherencia. ¿Se comprende, no? Profesora, disculpe, claro, yo encuentro como que un remedial que hace a partir de tomarlo como una oportunidad de mejora de parte del profesor, porque Todo el esos rato. los factores que puedan tener los estudiantes son externos a nosotros, por ejemplo, el entorno social, eso no lo podemos cambiar, pero sí No, podemos cambiar estas acciones remediales a partir de estos bajos resultados. claro, porque por ejemplo, si ustedes colocan como una variable multicausal el contexto cultural del estudiante, ustedes después no pueden proponer, a ver, siempre se puede, pero escapa un poco de sus manos, por ejemplo, fortalecer el entorno cultural desde el hogar, porque ustedes no están en la casa. Ustedes, un alumno, por ejemplo, que tiene un contexto, un bagaje cultural, es porque viaja mucho, porque se relaciona con personas con otra perspectiva de vida. En cambio, eso ustedes a lo mejor pueden incorporar, no sé, intercambio con otros estudiantes que conozcan, no sé, por lugares específicos, pero más que eso como estrategia no pueden entrar un poco al bolsillo del papá para que el papá saque a viajar al alumno, por ejemplo. Escapa un poco de sus manos, pero sin embargo, todo lo que está ligado al diseño de estrategias o de clase, sí está en sus manos porque ustedes claramente pueden hacer una propuesta de mejora en ello. Y es por eso que el portafolio se centra en la crítica de su práctica. ¿Se entiende? Entonces, eso no nos perjudicaría, porque yo después de ¿Cómo? ver que nos hacemos como bombo y fiesta, como dijiste tú, dije, oh, entonces nos van a decir está todo mal hecho, la planificación, todo, porque nosotros mismos lo estamos diciendo. Mira, le voy a dar respuesta. Ya. Perdón, acá. Dice, este indicador evalúa la capacidad que usted tiene para analizar e interpretar. El análisis, ¿cierto?, son los porcentajes. E interpretar los resultados. Cuando usted interpreta, los asocia a posibles causas, ¿ya? Pero además, tiene la capacidad de establecer conclusiones relevantes. Y las conclusiones relevantes siempre van a obedecer, a ver, no siempre, todos sabemos que no, pero para efectos de portafolio, lo que espera es que siempre esas conclusiones relevantes apunten a que usted haya hecho un proceso de retroalimentación con usted mismo y haya dicho, a ver, ¿en qué fallé? Chuta, si los chiquillos no lograron esto, puede ser que a lo mejor las instrucciones no fueron claras o no practiqué lo suficiente. Ahora, usted me dice, profesora, ¿nos perjudicará? No, porque este módulo, eso es lo que ustedes les pide, que se hagan como bombo en fiesta, literal. ¿Por qué? Porque si usted tiene la capacidad de crítica, de autocrítica, en el mensaje que usted entrega, que usted es capaz de rediseñar su propia práctica docente porque tiene la capacidad de análisis. Entonces, si usted las variables las coloca siempre en torno al estudiante, usted no analiza nada, no hace ningún proceso de retroalimentación con usted mismo, por ende, es muy posible que nunca pueda aplicar cambio en su práctica pedagógica. ¿Te fijas o no? Sí, me queda claro, sí. Entonces, Claro. en teoría es
tienen que atribuir todas las causas a su práctica. Si fíjense que el alumno nunca va a ser culpable, siempre los que vamos a fallar somos los profes. Entonces, para efectos de portafolio, para que no se me olviden, dudas. ¿Ninguna? Pregunten ahora. Yo tengo una duda, ¿puedo hablar? Sí, pues. Pero esta vez la contra el colega antes, ¿o no? ¿O espero? Chuta, es que yo no Dale tú estoy nomás, mirando. pues, después voy Ya, yo. gracias. Dale tú. Mira, yo no me pude conectar a la clase anterior que se vio la segunda parte de evaluación, que es la rúbrica. Esto tiene que ver más que nada con la confección de la rúbrica. Me imagino que en el puntaje uno pone logrado, medianamente logrado, pero no se coloca no logrado, o se colocaría, digamos, en vías de logro, como para no ser tan punitivo. Quizás, ¿qué recomendación hay ahí? A ver, de nuevo. En los indicadores que uno va a evaluar en la rúbrica. Por eso te digo que yo no me alcancé a conectar en la clase anterior, que fue, seguir la segunda parte de la evaluación por rúbrica, ¿no? Yo puedo colocar ahí cierto puntaje en logrado, ¿cierto? El segundo Sí, pues. sería medianamente logrado, ¿no? Es que usted puede usar los indicadores de logro que usted quiera. Por ejemplo, Claro, usted puede pero utilizar lo que pasa es que a mí me ha pasado en algunas escuelas que he puesto yo no logrado y me han recomendado o sugerido no colocar no logrado, porque es como un poco punitivo para los niños. Se podría colocar quizás en vías de logro. Es que No no, sé pues, si- porque cuando no está logrado, no está logrado. Pues. Ya, entonces no hay ninguna instrucción al respecto, queda como yo lo pueda No, redactar, es digamos. que lo que pasa es que no hay interpretación o doble lectura. Es Claro, como lo que pasa es que fue una es como cuando, recomendación que me hicieron en una escuela que tuve, porque decían que a lo mejor a los niños los podía, digamos, desanimar un poco, pero eso ya no hay, es como que lo que dices tú, pasa no hay. es que no hay doble lectura, porque si usted le coloca que está en vías de logrado, usted está maquillando resultados. Pues. Porque el Claro, niño no es lo que está en pienso vías, yo, por eso lo consulto. claro, no, el niño no está en vías de lograrlo, no lo logró. Es súper simple. Ya me queda claro entonces, gracias. Sí. Ya, ¿dudas? Yo tengo una duda, no Ya, sé si había alguien más. En la multicausalidad, ahí tiene como 6 causales, ¿es necesario colocar tantas o, Entre más es recomendable coloque, que sean muchas? Mejor. o sea, coloque la mayor, por eso es que es multicausal. O sea, Ya, entre más coloque, mejor. ya, Pero súper. puede que le alcancen. Pues. Ya, me voy con... espérame. ¿Dónde quedé? Es que esto es manual, espérame. yo tenía una consulta. Cuéntame. Ya, mira, es que más que nada, me queda súper claro, es más que nada la estructura de la redacción. Yo soy bien cuadrada, entonces se puede poner, por ejemplo, arriba ya las cifras, el dato objetivo, los resultados, los que yo quiero destacar. Abajo puedo poner un punteo multicausal y abajo puedo lanzarme con la estrategia, ¿cierto? Puedo hacerlo así bien estructuradito, bien Sí, es que, marcado mira, a ver, los pasos, ¿o no? totalmente. Ahora, profesores, lo que pasa es que yo les muestro esto como ejemplo, pero no significa que tienen que seguir esta estructura, porque esta es una forma de redacción que es súper válida, pero también pudiese ser, mire, de hecho lo vamos a hacer como el ejercicio al tiro. Dame un segundito, es que se me pierde, espérenme. Acá, ya. Yo en esta pregunta tengo 3 elementos que tengo que entregar respuesta, ¿ya? ¿Qué es? Esta. Vamos a colocar acá. Resultados de aprendizaje, lo vamos a copiar. Aquí, por ejemplo. Ya. Resultados de aprendizaje, que es el primer elemento que tengo que entregar respuesta. ¿Y cómo entrego respuesta con esto? Utilizo porcentajes y además utilizo, ¿cierto?, los niveles de logro. Entonces, por ejemplo, puedo decir, el 50%, ¿cierto?, obtuvo un nivel de logro adecuado, satisfactorio, insatisfactorio. ¿Ya? Acá yo me voy a mover con estas 2 palabras clave. Los porcentajes, que es el dato estadístico, y el nivel de logro. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Luego, estableciendo causas o hipótesis, pero yo no voy a tomar el competente. Me voy a ir, ¿cierto?,
a lo multicausal que está en el destacado, porque yo quiero llegar acá, pues, chuta, disculpen. No sé por qué no me lo toma. Ya, pero acá. Multicausal o variables, ¿cierto? Multicausal. Ya. ¿Y qué voy a incorporar acá? Primero, ¿cierto? Del diseño acá. Ya. Y acá, por ejemplo, yo lo voy a separar. Yo voy a colocar que existen variables ligadas a el estudiante. Existen muchas variables, pero yo voy a separar solo en dos. Acá, estudiante y profesor. Por ejemplo, están las variables de recursos también. De recursos, por ejemplo, pedagógicos, que también se puede utilizar. O, yo creo que esas tres. Hasta ahí nomás, para que no se me compliquen. Dentro de las variables del estudiante pudiese estar los indicadores de desarrollo personal y social, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la motivación, no sé, por la participación, el entorno sociocultural, la asistencia, etcétera. Dentro del profesor, todo lo que nombramos anteriormente, el diseño de la estrategia, ¿cierto? Las metodologías, un tema instruccional, que quizás las instrucciones fueron un poco claras, el tiempo, que a lo mejor el tiempo no fue suficiente, la práctica, etcétera. Los recursos pedagógicos pudiese ser que no se cuenta con los insumos necesarios para poder desarrollar actividades, ¿cierto? Incorporando, no sé, pues la tecnología para los colegios, por ejemplo, que no tienen data, que no tienen proyector, que no tienen computador. ¿Te fijáis? Lo pueden utilizar de estas dos formas. Ahora, ¿dónde tiene que estar la mayor cantidad de variables? Aquí. ¿En quién? En ustedes. Y que les recomiendo que incorporen a lo menos una del estudiante. Al menos una, ¿ya? ¿Para qué? Para complementar estas variables multicausales. Pero el centro tiene que estar en ustedes. Y luego, el tercer elemento que me exige mi rúbrica, acá. ¿Qué significa esto? Que las mismas causas o variables que yo establecí que posiblemente afectaron al resultado, las transforman en estrategia. ¿Y por qué las voy a cuidar de seguir esa línea? Porque yo tengo que dar respuesta a esto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo que hubieron problemas de diseño en variadas estrategias, por ejemplo, yo no puedo colocar una estrategia pedagógica como, por ejemplo, dar las instrucciones más claras, porque no tiene coherencia con las causas que yo establecí. Si lo que estoy diciendo es que yo diseñé más la clase en estrategias o en metodologías, y no puedo responder que voy a utilizar como una estrategia entregar las instrucciones de forma más clara. ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les entrego? Que tomen la misma variable o la misma causa que ustedes colocaron para justificar los malos resultados y luego esa misma la transforman a la estrategia. Y así se aseguran que tenga coherencia. Ahora, ¿cómo pueden redactar? Pueden mezclar todo. Acá voy a hacer la diferencia. De hecho, les voy a colocar acá con numeritos. Por ejemplo, ya, 1, ¿cierto? 2 y 3. Entonces, en esta respuesta, yo tengo que cuidar que existan estos 3 elementos. Ahora, en cuanto a redacción, yo puedo decir justamente lo que me dijo la profe recién. Puedo dar respuesta a esto primero. ¿Y cómo puedo, cierto, plantear los porcentajes de logro de los indicadores con menos logro y los con mayor logro? Ahora, profesora, ¿con cuál parto? Da lo mismo. Puede partir con los que tuvieron más logro y después con los menos, o al revés, da lo mismo. Pero lo importante es que abarque los que tuvieron logro insuficiente y también los que fueron logrados. ¿Ok? Eso es lo primero. Luego, puedo establecer las variables multicausales englobando
todos los criterios no logrados o medianamente logrados, ¿ya? Y establezco variables al tiro para los criterios menos logrados. Y luego coloco, ¿cierto?, la estrategia. Esa es una forma de redacción. La otra forma es el ejemplo que les mostraba acá. Por ejemplo, aquí no se siguió ese orden. Acá se fue mezclando. En cada criterio no logrado, inmediatamente se justificó con variables multicausales acordes a ese criterio. No fue general. Ahora, ¿cuál de las dos formas es la correcta? Ambas están bien. Pueden utilizar la que más le acomode. Ahora, la estrategia, la segunda de redacción, que es más ordenada, les sirve mucho a los profesores que les complica mezclar la información y cómo entrelazar. Si usted tiene dificultades de redacción, esta es la mejor opción porque no los va a confundir y les va a permitir seguir un orden. Si usted tiene la capacidad para redactar y mezclar todos los datos, utilice la que usted le acomode. ¿Se entiende? Sí, me queda claro. Cortito. Sí. Oye, entonces la hipótesis va en las variables multicausales, o sea, no hay que... Claro, porque la hipótesis, por Sí, ejemplo, ¿no? es obvio, porque cuando usted habla de hipótesis, usted puede hablar de hipótesis o causas. ¿Por qué? Porque la hipótesis es una posible respuesta a algo. Y cuando usted coloca las causas, unas posibles causas, es lo mismo que la hipótesis. ¿Se entiende? Clarísimo. Andreita, siempre hay que Cuéntame. dividirlo en dos nomás, en dos grupos, el logrado y no logrado. No, lo que pasa es que, sí, mire, hay un montón de formas de interpretación. Yo traté de como de ejemplificar lo que más se usa, pero, por ejemplo, usted puede hablar del grupo que obtuvo medianamente logrado, también del grupo que obtuvo un buen porcentaje de logro y del insuficiente. O sea, usted puede abordar desde 3 grupos, desde 4. Ahora, si tiene 4 indicadores, puede abordar de los 4 indicadores. O sea, da lo mismo. Lo importante es que evidencie los porcentajes de logro como los porcentajes que no fueron logrados y que además, ¿cierto?, explique Pero hay que a eso de me cada refiero. porcentaje. A eso me refiero, que por ejemplo, porcentajes de logro y porcentajes no logrados, ¿sí? Hay dos nomás, Sí, ya. porque fíjate que mira, acá me dice, analiza distintos resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de distinto, es como de 2 hacia arriba, ¿ya? Pero en teoría lo que se utiliza mucho es como 2 grandes grupos o medianamente logrado, que acá, por ejemplo, mira, acá en esta reacción yo utilizo 3 grupos de presentación de porcentajes de logros o resultados. ¿Por qué? Porque yo hablo acá de los alumnos, por ejemplo, que obtuvieron el 50%, que es medianamente logrado. También presento el cumplimiento alto, ¿cierto? Con un 85, por ejemplo. Acá, por acá tenía si no me equivoco, por aquí un 93% de logro, pero también utilizo porcentajes bajitos. Por ejemplo, había uno que era más bajito, 45% de logro. ¿Te fijas? Entonces es el más bajito que utilicé. Entonces, acá yo presento desde 3 resultados de resultados, desde lo logrado, no logrado y lo medianamente logrado. ¿Te fijas? Sí. Sí, pero lo que nunca pueden hacer es solo abordar los que no fueron logrados. ¿Estamos? ¿Les queda un poquito más claro o no? ¿Puede ser logrado nomás? ¿De logrado nomás? No, logrado y no logrado. Ya, ok. Ahora, va a depender de los resultados que usted hayan tenido, porque en este caso estos resultados fueron como súper parejos. Pero, por ejemplo, pudiese ser que, no sé, se establecieron 4 criterios, se puede dar como que obtuvieron porcentajes como parejos en los 4, por ejemplo, que obtuvieron, no sé, un 25% de los estudiantes en nivel insatisfactorio, un 30% en nivel satisfactorio, otro porcentaje en el bueno y no sé, pues un 30% en el excelente. Y esa distribución de porcentaje las va a obligar a hablar de los 4 criterios. Va a depender mucho de la distribución de porcentajes que obtengan en el análisis. Porque, por ejemplo, si tus porcentajes se enmarcan solo en 2 de los 4 criterios, solo en
no logrado y bueno, te vas a tener que mover entre esos dos. Pues. Entonces, ¿qué les quiero explicar? Que este es un ejemplo, pero va a depender mucho de la distribución de porcentajes que ustedes tengan. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, sí, gracias. Ya, miren lo que me quiero ir. Ya. Luego tengo la B2, que es como el complemento de la 1. Y dice, esta va ligada a la parte de estrategias. Dice, ¿qué desafío se planteó a partir del análisis anterior? Describa detalladamente las estrategias de enseñanza que utilizó para aprovechar esta información y favorecer el aprendizaje de los estudiantes que evaluó. Acá me aparecen preguntitas que yo puedo responder. ¿Cómo siguió trabajando con su estudiante? ¿Se concentró en todos los estudiantes o solo en algunos? ¿Modificó algo de los que había planificado realizar luego de la evaluación? ¿Por qué? ¿Generó alguna nueva estrategia? Son preguntitas que ustedes pueden responder. Entonces, denme un segundito que les voy a proyectar un ejemplo de esta preguntita. Denme un segundito. Yo, la profesora Yolanda, ¿usted tiene alguna consultita? Ahora sí. Sí. Pensé que había terminado con esto porque mi consulta apuntaba de cuándo va a subir un ejemplo de la reflexión en torno a las estrategias de aprendizaje en la clase. ¿De la fundamentación, dice usted? Sí, sí, de una clase. Sabes que tengo el ejemplo listo. Hoy día se los dejo, pero ¿sabes qué? Se los voy a enviar mejor por correíto, ¿les parece? Ya, Ya, mejor. se lo envío por correíto. Ya. Gracias. Mira. Ya. Acá. Vuelvo a proyectar. Acá. Ya. Y me falta la B2. Ya. ¿Qué me pedían acá? Me pedían que yo hablara de cuáles eran los desafíos y me preguntan de las estrategias nuevas que voy a implementar o de los cambios que yo realicé en mi proceso de la unidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir diciendo, para abordar los desafíos que yo identifiqué, ¿cierto? Se continuó trabajando con sus estudiantes de manera intencional y adaptada. O sea, esto es lo que yo mantuve, el trabajo intencionalizado y adaptado. Pero en lugar de concentrarse únicamente en un grupo determinado, se optó por involucrar a todos los alumnos, buscando que cada uno pudiera participar activamente en el proceso de aprendizaje. Luego de la evaluación y análisis, se decidió modificar las planificaciones, considerando los datos recogidos. Se reflexionó sobre la importancia de implementar actividades más dinámicas que fomentaran la integración de perspectivas en diversidad. Por esta razón, acá falta el C. Se diseñó un proyecto en el que los estudiantes debían trabajar en grupos, investigando diferentes puntos de vista sobre un tema específico y presentando su hallazgo a la clase. Esta estrategia no solo promovió la colaboración, sino que también ayudó a los estudiantes a practicar la incorporación de diversas opiniones en sus escritos. Esto está relacionado con los objetivos de arriba. Dice, además, el docente introdujo metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de debates. Estas actividades permitieron a los estudiantes practicar la escritura en contextos auténticos, lo que hizo que la experiencia de aprendizaje fuera más relevante y motivadora. Para apoyar esta iniciativa se utilizaron recursos como guías de reflexión, plantillas para la escritura y herramientas digitales que facilitaron la investigación y la presentación de ideas. A través de estas acciones concretas, el docente no solo buscó mejorar las habilidades de escritura de sus estudiantes, sino también fomentar un entorno de aprendizaje en el que todos pudieran contribuir y crecer. Esta es la pregunta de la B2. Ahora, fíjense. Me voy a mi rúbrica. ¿Andreita se habla en tercera persona? Sí. O sea, va a depender. En este caso, ustedes pueden acá hablar de primera persona porque ustedes están haciendo ustedes su reflexión. A mí en lo personal no me gusta, pero en lo personal. O sea, a mí no me gusta hablar en primera persona. Okay. Pero en el fondo soy yo. ¿Te fijas? Ah, ya. ¿Ya? Espera. Aquí. Ya.
La pregunta B2 es el complemento de la misma rúbrica y me vuelve a evaluar esta parte de mi rúbrica. ¿Ya? En el fondo, yo en la B1 lo nombro y en la B2 lo desarrollo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que las estrategias que yo mencioné en la B1 las tomo y las desarrollo explicando, ¿cierto?, lo que yo buscaba lograr. Es netamente esa la diferencia entre la B1 y la B2. Y además, complemento, ¿cierto?, con los cambios estratégicos que yo hice en mi proceso de planificación. Es nada más que eso. Y de esta manera, con la B1 y la B2, ustedes logran el destacado. Ahora, como recomendación, ¿qué les pido? Estas preguntas son clave. Yo me he juntado con varios profesores y me da risa porque hay profesores que copian esta preguntita y las colocan como en su portafolio y las van completando y luego arman la redacción. Esa es una muy buena estrategia. Por ejemplo, ¿cómo sigue trabajando con su estudiante? Si yo me voy acá, aquí, se continuó, mira, fíjate, se continuó trabajando con sus estudiantes, acá se continuó trabajando, acá no debería ser con sus, debería ser, se continuó trabajando con los estudiantes, si lo quiero hablar como en tercera persona, si lo quiero hablar en primera persona, se continuó trabajando con mis estudiantes, va a depender cómo ustedes lo quieran plantar, de manera intencional y adaptada. Y en lugar de concentrarse únicamente en un grupo determinado, se optó por involucrar a todos los alumnos, buscando que cada uno pudiera participar activamente en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí yo doy respuesta a la primera. ¿Cómo sigue trabajando? Además, también doy respuesta en esta. ¿Se concentró en todos los estudiantes o solo en algunos? Si vuelvo acá, ahí está la respuesta, ¿cierto?, de la pregunta 2. ¿Modificó algo de lo que había planificado luego de la evaluación? Acá yo coloco, luego de la evaluación y análisis se decidió modificar las planificaciones considerando los datos recogidos. Además, se reflexionó, bla, 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 bla. Acá doy respuesta a esta pregunta. Acá. ¿Por qué? También está contemplado ahí. ¿Generó alguna nueva estrategia? ¿Cuál? Acciones concretas. Aquí las tengo. ¿Qué estrategia? Esta. ¿Cómo qué? Por acá parto. Se diseñó el proyecto que los estudiantes debían trabajar en grupo, investigando, La estrategia explico por qué la implementé. Esta. ¿Por qué? ¿O cuál? Me vuelvo acá. Esta estrategia no solo promovió la colaboración, sino que también ayudó a los estudiantes a practicar la incorporación de diferentes opiniones. O sea, la explico. Luego, además, el docente introdujo metodología activa y acá las colocó concretas. ¿Cuáles? Aprendizaje basado en proyecto, debates. Además, explico por qué las incorporé. ¿Por qué? Porque estas actividades permitieron a los estudiantes practicar la escritura en contexto auténtico. Acá lo vuelvo a explicar. Y además incorporo los recursos que utilicé en esta estrategia. Para apoyar esta iniciativa se utilizaron recursos como guías de reflexión, plantillas para la escritura, y que es una estrategia, ¿cierto?, para mejorar la escritura y herramientas digitales. Y acá explico por qué. ¿Por qué? Porque facilita la investigación y la presentación de ideas. Acá vuelvo a mencionar, a través de estas acciones concretas, el docente no solo buscó mejorar la habilidad de escritura, sino que también fomentar un entorno de aprendizaje en el que todos pudieran contribuir y crecer juntos. Aquí también abordo la parte actitudinal. Y esta respuesta está completita para dar respuesta y complementar la B2. ¿Se entiende? ¿Dónde está la clave? En entregar respuestas a cada pregunta que está acá. O sea, la clave está en el manual, profes. Ahí está la clave. ¿Dudas? Pero ¿Dudas? ¿sabes qué pasa un poco? Esta forma de redacción se parece mucho a los informes psicopedagógicos del PIE, como Sí. cuando se consideran como muchos factores del estudiante o las sugerencias, no solo decir qué es, sino hacerlo como que se relaciona mucho. ¿Cierto?
Pero fíjate que, claro, o sea, ahora, ¿qué es lo complejo? Ustedes me preguntan, lo más complejo que ustedes se pueden enfrentar a la cantidad de caracteres, cómo ajustarlo. Pero si ustedes dan respuesta a cada preguntita que está contenida en el manual, no debiesen tener dificultades. No sé si tienen alguna otra duda. Profesores. Profesora, ¿hay Por cómo acá le- no. ¿No? ¿Seguros? Sí, la verdad es que usted, profesora, no sé, como al mostrarnos todo un poco la redacción, como que a mí por lo menos me quedó mucho más claro. Si saben que no, es complejo. Ahora, yo, solo por efectos de poder cuidarlos un poco, yo les voy a enviar este ejemplo de redacción, pero la voy a modificar, ¿ya? Por ejemplo, como le voy a modificar como algunas cositas como para evitar un poquito que lo repliquen. Ya, es que la verdad que me da miedo, profe, que lo copien. Si es la verdad, debo ser honesta con ustedes. Porque sé que de repente lo utilizan como molde y recuerden que la plataforma Docente Más tiene un identificador de 5 palabras consecutivas. Entonces, basta que ustedes tengan 5 palabras, que esto incorpora los adjetivos, ¿cierto? Los artículos, etc.